Buenos días, mi nombre es Laura Rodríguez. Hoy le vengo a hablar sobre el sistema jurídico y fuentes del derecho. Las fuentes del derecho se puede definir como todo aquello acto o hecho que haya sucedido en el pasado, de los cuales se originó la creación, modificación y extensión de la norma jurídica. De allí nace el ordenamiento jurídico en base a reglas y a reglamento, para así poder evaluar el comportamiento de una persona o los poderes de una comunidad o un Estado. Las fuentes del derecho las podemos clasificar de la siguiente manera. Derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas que se encarga de fijar el comportamiento de una persona en el ámbito social para así poder exigir un buen comportamiento. Derecho subjetivo es la facultad o poder de una persona para reclamar que se cumplan las órdenes y las normas jurídicas. Derecho interno es un conjunto de normas jurídicas que se encarga de los actos del individuo. Derecho externo es un conjunto de normas jurídicas que se encarga de las relaciones entre los estados. Derecho público es el conjunto de normas jurídicas que su función es regular las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, al igual que el derecho privado es un conjunto de normas, pero este se encarga de regular los particulares entre sí. Derecho vigente es aquel que está establecido por el Poder Legislativo. Derecho positivo es aquel que se emite o se emplea en un tiempo y lugar determinado. Derecho natural es aquel que es un conjunto de normas y se emana de la razón humana. Ahora hablaremos sobre la orden de apelación de las fuentes venezolanas, pero antes de eso hablaremos sobre la pirámide de Kelsen. ¿Quién fue Kelsen? Hans Kelsen fue el creador de la pirámide de Kelsen. Fue político, jurista y profesor de la filosofía en la Universidad de Viena. La pirámide de Kelsen representa gráficamente el sistema jurídico escalonado, es decir, todo sistema jurídico va relacionado uno con el otro, respetando los sistemas y las jerarquías. Por ejemplo, en el primer escalón nos damos cuenta que es el más pequeño, puesto que constitución solo hay una. En el segundo escalón nos encontramos con las leyes, puesto que existen más leyes que constituciones, y en el tercer escalón, que es el más grande, nos encontramos con los reglamentos, ordenanzas y sentencias, puesto que existen más reglamentos que leyes. Ahora bien, ahora hablaremos sobre la pirámide jurídica de Venezuela, teniendo en cuenta que por fuera o por encima de la pirámide de Kelsen nos encontraremos las normas básicas de un Estado. En el primer escalón nos encontramos el rango constitucional o supremo legal, donde encontraremos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los convenios internacionales. La Constitución, que es la base suprema legal y el poder ejecutivo, y los convenios internacionales, que son los negocios que se hacen entre las naciones. En el segundo escalón nos encontraremos con el rango legislativo legal, donde estarán las leyes orgánicas, leyes ordinarias y decretos de ley. Según el artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dicta que las leyes son las que dictan para organizar los poderes públicos y sirven como rango normativo entre las leyes. Los decretos ley son aquellas decisiones emanadas por las autoridades competentes y, como lo podemos ver, son inferiores a las leyes. Rango sublegal. En esta tenemos los decretos ordinarios, reglamentos y normas, resoluciones y sentencias. Los reglamentos y normas son aquellas decisiones de carácter legal. Los decretos ordinarios son aquellos que son emanados por el ministerio quien los creó. Y las resoluciones, introducciones, providencias, autorizaciones son aquellas que la dicta un juez o un tribunal. Ahora hablaremos sobre el derecho subjetivo. El derecho subjetivo se identifica como los poderes de actuación que tiene una persona, como el poder reconocido a una persona por el ordenamiento jurídico. Sus elementos son la facultad o posibilidad de obrar. El derecho subjetivo se ejerce en la sociedad, por lo tanto, entre los sujetos. La obligación está estructurada por un sujeto activo o un titular de facultades o derechos. Y la norma, el derecho subjetivo, siempre va en mano a la norma y está relacionada siempre con la facultad o la obligación. Clasificación del derecho subjetivo. A la conducta propia es cuando se hace o se omite una acción. A la conducta ajena es cuando se deja de hacer o se hace un acto según su efecto. Relativo es cuando defendemos o hacemos valer un derecho frente a las personas. Absoluto es cuando defendemos y hacemos valer un derecho frente a la sociedad. Y público
se trata de cuando son facultades que se hacen valer frente a un Estado. Privado se trata de cuando son facultades que se hacen valer frente a los particulares entre sí. Ahora bien, hablaremos sobre las teorías sobre la naturaleza jurídica del derecho subjetivo. Es fácil admitir que existen tres principales teorías sobre el derecho subjetivo: la teoría del interés, la teoría de la voluntad y la teoría de la posición jurídica. La teoría de la voluntad fue desarrollada por Savinsky y Wittig. Esta habla en sí de que es un acto atribuido a la voluntad del sujeto, es decir, se cuenta a la disposición del individuo. En cambio, según la teoría del interés promovida por Henry, lo caracteriza como un interés jurídicamente protegido, es decir, que se encuentra bajo un respaldo de un sistema jurídico. Teoría de la posición jurídica que da por Kelsen, entre otros. Esta habla en sí que el derecho subjetivo no es más que una especie de posición jurídica. Ahora sí, hablaremos sobre la vida del derecho subjetivo. La vida del derecho subjetivo nace por una norma jurídica, que puede ser una ley o un contrato, a través de un acuerdo de voluntades que hagan valer o que se ejerza correctamente el derecho. Ahora hablaremos sobre el objeto del derecho. El objeto de derecho es una facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida. Un hecho jurídico es el comportamiento de una persona o un acto natural que conlleve a consecuencias jurídicas. Su clasificación según su agente productor naturales, por ejemplo, cuando sucede un desastre natural y un auto es dañado debido a ese desastre natural, cuyo dueño tiene un seguro que lo respalde. Humano es aquella acción del ser humano voluntariamente. Simple son aquellos que se necesitan solamente un acontecimiento, es decir, la muerte o el nacimiento de una persona. En la primera, los derechos sucesivos, y en la segunda, la patria potestad. Complejo son aquellos que necesitan más que un acontecimiento. Ahora bien, hablaremos sobre la casualidad jurídica. La casualidad jurídica es la conexión, el medio de conexión entre la conducta o el consiguiente efecto. El acto jurídico es aquel que ejecuta el ser humano, y que vale de la sociedad. Hecho jurídico. Las características principales de un hecho jurídico son realizadas por persona. El acto jurídico se vuelve nulo debido a vicios en la voluntad. Algunos de ellos son informales y no informales. Los clasificamos de la siguiente manera: positivos y negativos, unilaterales y bilaterales, entre vivos o de última voluntad, onerosos y gratuitos, formales y no formales, principales y accesorios, puros, simples y modales, patrimoniales y extrapatrimoniales, y de administración y de disposición. Ahora hablaremos sobre el negocio jurídico. El negocio jurídico es la declaración o un acuerdo de dos personas para promover un resultado. Elementos del negocio jurídico. Los elementos esenciales son aquellos que se deben integrar al negocio jurídico para que se disponga si son válidos o eficaces. Elementos naturales son aquellos elementos que la ley considera parte de un negocio jurídico. Elementos accidentales son aquellos que bajo su voluntad se pueden ingresar o agregar al negocio jurídico. Características del negocio jurídico. Se caracteriza de la siguiente manera: de las declaraciones de voluntad y el resultado de la negociación. Las declaraciones de la voluntad es la base de la finalización del negocio jurídico. Es decir, por ejemplo, un contrato, que se necesitan las dos opiniones de las dos partes. Ahora hablaremos sobre la clasificación de los decretos. Decreto simple es aquel que se clasifica como la disposición de un jefe de Estado y el nombramiento de un funcionario público. Decreto reglamentario es aquel que tiene la generalidad o la posición de poder aplicar fácilmente una aplicación de una ley. Costumbre jurídica es el conjunto de reglas y principios que vienen desde la sociedad. Clasificación de la costumbre jurídica con la ley. Costumbre de una ley. Sirve para completar la ley por disposición expresa. Costumbre fuera de la ley se aplica por una falta de una ley, y costumbre contra la ley es donde se desata una resistencia pasiva. Ahora sí, hablaremos sobre la jurisprudencia. La jurisprudencia es el conjunto de sentencias y resoluciones emanadas de un sistema, es decir, emanadas por un mismo sistema jurídico. Funciones de la jurisprudencia. La jurisprudencia tiene funciones diferentes y se caracteriza por tener dos. Complementar la ley. Una de las funciones de la jurisprudencia
es complementar el ordenamiento jurídico. Principio unificador, otra función es conseguir la unificación y la interpretación de la ley para promover así las situaciones de desigualdad no justificadas. Ahora hablaremos sobre las partes de una sentencia. Existe la parte narrativa, que es una síntesis clara, es decir, el juez se comporta como un historiador. La parte emotiva, los motivos del hecho, es aquella donde el juez se comporta como un catedrático. Y la parte dispositiva, que es la decisión expresa, es donde el juez se comporta como un jefe de Estado que dicta una orden. Ahora hablaremos sobre las pruebas de costumbre jurídica. Es fácil decir que la costumbre jurídica se hace llamar norma jurídica, pero necesita ser aprobada por una ley o un sistema jurídico. Eso se debe a que no existe todavía una autoridad pública que la emita como una costumbre o una norma jurídica. A, por el testimonio de dos sentencias. Esto quiere probar que al menos dos opiniones han fallado en contra de la costumbre jurídica, y B, tres escrituras públicas que se dictan que se debe considerar una costumbre como una costumbre jurídica. Ahora sí, hablaremos sobre el sistema jurídico de Venezuela. El sistema jurídico de Venezuela es la evolución del derecho, la economía, la política y los cambios sociológicos. Esto todo depende al procedimiento jurídico, que es la base de conocimientos internacionales y cambios extranjeros. Muchísimas gracias, damos por concluido esta exposición.